que van siendo repetidas, pues las mencionaremos, pero las pasaremos de largo. Entonces, una pregunta súper básica. Carlos, nos pregunta María Paula, Universidad Católica de Colombia. María Paula, muchas gracias. ¿Qué toca hacer para que el nuevo título quede visible en la página después de llenar todos los campos? Yo quiero hacer una explicación acá para contextualizar la pregunta de María Paula. CIME es la plataforma de gestión de metadatos. Y si ustedes han visto, pues la manera como ejemplificamos CIME es como una pieza de un rompecabezas. Lo que hace es conectar. Entonces, claro, aquí hemos hablado que el catálogo de Perú Publica, pues es un proyecto que tiene la Cámara Peruana del Libro. María Paula de la Universidad Católica de Colombia tiene su propio catálogo conectado con CIME. En el caso de ACEUC, la misma historia. En el caso de la Real Texto en México, igual. En posibles nuevos proyectos, en otros países, lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace, Carlos, para que el nuevo título se vea ya? Y si quieres contarnos brevemente el tema de la sincronización, por favor. Gracias, María Paula, por tu pregunta. ¿Sí escuchaste la pregunta, Carlos? Hola, hola. No te escuchamos, Carlos. Ahora sí. Adelante. Listo. Como les explicaba, en este caso, pues hay unas tipologías para cada una de las editoriales. Tener en cuenta, pues, que algunas editoriales, bien sea que tengan una cuenta premium, tienen algunas ventajas de conexión con catálogo propio. Algunas otras están vinculadas a un proyecto de asociación, un proyecto gremial, como lo es Unilibros, como lo es el proyecto Perú Publica, como lo es el proyecto de ULAC. Hay ciertas reglas de conexión. En este caso, para responder a la pregunta de María Paula, al gestionar en la publicación para que se refleje en el catálogo propio, en este caso, tu pregunta va porque se relaciona con el catálogo propio. Al cargar un nuevo título, hay que tener en cuenta que si se carga la versión en impreso, al crear el título en CIME, recuerden los campos que indiqué debían gestionarse. Uno, los detalles generales, tener la portada, tener un título, tener un colaborador, en este caso. Aquí ya nos damos cuenta pues que se está gestionando la información con la información del el autor, el colaborador. Este es un campo obligatorio para que todos lo tengan en cuenta. Esto se aplica para todos. La editorial universitaria que conecte bien sea con cualquiera de los 4 canales que hemos mencionado, de los 4 proyectos que hemos mencionado a nivel gremial, siempre deben tener los datos obligatorios que son título y el autor, al menos un colaborador. Y hay que cargarle una versión, bien sea en impreso o en ebook. Al cargar la versión en impreso, para el caso de las editoriales colombianas, al guardar la versión en impreso, siempre deben gestionar la información del formato del producto, si es tapa dura, tapa blanda o libro. Cualquiera de las opciones que están acá las pueden gestionar. ¿Qué más deben gestionar aquí? Información pues del ISBN, importantísimo. Acá, importantísimo el ISBN 10 o el ISBN 13, pese a que no es un campo obligatorio porque ustedes se van a dar cuenta que ustedes pueden guardar la información del producto, incluso si el ISBN es clave que tenga información del ISBN. Entonces, portada, título, colaborador, una versión, en este caso la versión en impreso, cargarle su respectivo ISBN, es fundamental cargarle la versión en ISBN. En el caso de las editoriales que tienen conexión con bodega de distribución, el sistema automáticamente va a generar este código, un código SKU. Ese código SKU, ¿en qué momento se genera? Después que ustedes le dan guardar. Entonces, cargaron los detalles generales, la versión en impreso, sugerimos siempre que todas las características del impreso pues queden almacenadas, el peso, el ancho, el alto, las características propias de la versión en impreso, y al darle guardar o almacenar, guardan ese producto. Las reglas de sincronización actualmente para todos los catálogos funcionan de la siguiente manera. Por un lado, hay editoriales que están conectando con portales no transaccionales, como lo son Perú Publica y como lo son el portal Ulibros. En estos dos portales, y se me pasaba al texto, en estos 3 portales, como son no transaccionales, la información va a actualizarse en tiempo real, inmediatamente después de almacenar el producto, de darle guardar.
¿correcto? Para los catálogos transaccionales, como es en este caso catálogo propio, el catálogo propio de la editorial, o para el portal ACU, para las editoriales que están vinculadas al proyecto de ACU, la sincronización se hace cada media hora. Cada media hora que es que envía la información, gestionando en la mayoría los metadatos, incluyendo pues los que yo mencioné, que son los que nosotros sugerimos. Esa información debe viajar cada media hora a los respectivos canales, bien sea no transaccional o transaccional. Entonces, esa es la información básica que se debe gestionar. Recordemos, gracias, Carlos, recordemos que dentro de las soluciones y arquitecturas desarrolladas por Hipertexto, pues hay distinto tipo de plataformas, ¿no? Entonces, CIME muchas veces es el centro, pero digamos, esto puede conectar con una plataforma transaccional que tenga un e-commerce, entonces es como otro ambiente. Lo que hacemos es conectarlos, pero como para que esa conexión funcione, hay unos procesos de sincronización, son los que dice Carlos, que se dan cada 30 minutos. Entonces, probablemente si estás en el minuto 7, pues en 23 minutos vas a poder tener la información visible. Esto para los transaccionales. Carlos, aprovecho una pregunta de Gaby Costa, ya que tienes esa pantalla y veo aquí los labels de los idiomas. ¿Puedes comentarnos un poquito, que entiendo que hacia allá va tu pregunta, Gaby, dice si es otro idioma que no marca el sistema, lo que tenemos con español y con otras etiquetas, ¿qué posibilidades tenemos de ingreso de metadatos en otros idiomas? Carlos, por favor. Sí, lo pueden agregar. Lo pueden agregar ustedes ahí sin ningún inconveniente. Voy a cargar aquí otra ficha para indicarles la manera como está siendo gestionado. Regálenme aquí un momento, cargamos un ejemplo. Vamos aquí a cargar, a ver si este lo tiene. Mientras que Carlos carga el ejemplo, también quiero dar la referencia muy rápida sobre las diferencias de cuentas CIME básica y premium. Porque, digamos, en el marco de los acuerdos que Hipertexto ha hecho con varias agremiaciones, muchos editores tienen cuentas básicas, otros tienen cuentas premium. En esencia, la base, lo fundamental, que es todo lo que ustedes han visto acá, a excepción de las integraciones con catálogos transaccionales, lo tienen las cuentas básicas. Pero evidentemente, CIME tiene otras funcionalidades, otros desarrollos, otros mapas de ruta que están abiertos para cualquier editorial que ya quiera tomar la versión premium. Pero en esencia, como nos damos cuenta en distintos proyectos, esos metadatos que se gestionan se ven en otras cuentas, en otros catálogos, perdón. Carlos, si quieres contarnos un poquito sobre los idiomas, por favor. Listo. Ese es el ejemplo que para dar. Esa es una publicación de una editorial universitaria que tiene cuenta premium. Igual en la cuenta básica también aplicaría, pero para mostrar el ejemplo, acá está la ficha de producto como tal en su catálogo propio. Fíjense aquí la información en estas 4 líneas que se ve en la ficha. Aparece el título en español, el subtítulo en español y más abajo aparece el título en inglés y el subtítulo en inglés. Esto acordado pues con cada editorial para este proyecto en específico. Dentro de la cuenta CIME, ¿qué es la posibilidad que tiene? ¿Cuál es la posibilidad que tiene esta editorial? Fíjense acá que aparece el título que estábamos viendo allá en la ficha en español y acá está la etiqueta en español. El subtítulo en español también con su etiqueta respectiva al frente. Y en la parte segunda sección, que es el nodo 2, que yo les explicaba, nodo o caja adicional, ¿qué hizo la editorial acá? Pues le dio agregar aquí al módulo de detalle del título, se le habilitó este nodo 2 o sección 2 y acá agregó el título en inglés y el subtítulo en inglés, agregando acá la etiqueta de inglés, ¿correcto? Esa es la forma como lo pueden agregar. Como les hemos mencionado, cada proyecto tiene sus alcances o sus particularidades en cuanto a visibilidad de esos campos de metadatos. Es para aquellos que quizás lo estén gestionando, por ejemplo, para un proyecto como Altexto. Y resulta que gestionaron el título en inglés, el subtítulo en inglés, pero no lo están reflejando. Eso se puede acordar directamente con el gestor de cada proyecto, en este caso con Altexto, con Perú Publica, con Ulibros, para que esa información se empiece a mostrar. Pero esa es la forma como, en la parte práctica, cómo se puede gestionar desde CIME. Luego de acordar dentro de cada proyecto, en este caso el catálogo propio, fíjense que aparece ya título en inglés, subtítulo en inglés, gestionado directamente en la plataforma CIME. Y acá es como las reglas que hay que aplicar con respecto a las etiquetas. Gracias, Carlos. Hay una pregunta de Isabel Cristina Cerna Salazar. Isabel, un gusto saludarte.
ella escribe puntualmente, aunque le pongo un formato al libro y aún después de llenar todos los datos, no queda visible el título para terceros. ¿Falta algo más para hacerlo visible? Un tema puede ser, Isabel Cristina, lo que acabamos de hablar de la sincronización. Creo que tú escribes de la Remington, que probablemente lo haces acá. Recordemos que el catálogo de ACU, que es un catálogo transaccional, cada 30 minutos sincroniza. Ahí puede haber una razón. Pero no sé, Carlos, si puede haber otra dentro de los metadatos propios de CIME de que no se coloque algo que hace que no sea visible, en este caso, en un catálogo externo. Aunque no entiendo ¿qué es? No, ¿me repites por favor la pregunta? Claro que sí, aunque le pongo un formato al libro y aún después de llenar todos los datos, no queda visible el título para terceros. Yo entiendo para terceros, pues en un catálogo, en un frontend, pues falta algo más para hacerlo visible. Entonces, hacer la anotación de la sincronización, pero la pregunta sería... ¿Un tercer formato? Entendería que para terceros se puede referir a un sitio externo, pero... Bueno, un canal, no sé, ok. A un canal, correcto. Sí, sí, la universidad, esos son acuerdos que se dan como les indiqué, para cada proyecto. Entonces, si la universidad, por ejemplo, cierto fondo editorial está reflejándose directamente aquí, digamos, en el portal Unilibros, proyecto ACUC, es posible que algunas editoriales sí, por acuerdos con el proyecto, entre ACU, por ejemplo, y con ulibros.com, con el proyecto de ULAC, es posible que no aparezca acá porque no está acordado como tal entre las asociaciones. Entonces, de pronto es por eso que no se refleja, es por eso mismo. Esa es otra razón, correcto, eso lo podrías, hay varias razones, ¿no? Sincronización, aunque ya dijimos que Unilibros es un portal automático, entonces si no está ahí, puede ser entonces que consultes con la Asociación Nacional para mirar cómo se ve ese dato en el portal regional. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Isabel Cristina. Ana María nos pregunta, para las ediciones se elige nueva edición y se coloca el número correspondiente. No sé si está hablando de pronto de ediciones numeradas o de colecciones, Carlos. Sí, las ediciones, los campos que son número de edición, la colección, campos como la ciudad, el país, la fecha de publicación, son campos que se asocian a cada versión. Entonces, el número de edición no está en detalles generales, sino está dentro de cada formato. Entonces, si yo cargo aquí la versión en EPUB, voy aquí a detalle de la publicación. Recuerden que hay dos ventanas acá, no ventanas, sino barras de navegación en modo tabs. Y aquí en este detalle de publicación para la versión en ebook, aquí me aparece, a ver, ¿dónde está? Perdón. Acá está, en detalles descriptivos. Estoy en la versión EPUB, o sea, la versión en ebook con el formato EPUB. Voy aquí a detalles descriptivos. Y aquí aparece tipo de edición y hay un listado de tipo de edición que es. Entonces, edición compendiada, para actuación, adaptada, alternativa, anotada, bilingüe, ¿correcto? Incluso edición en braille. En algún proyecto, creo que para México, en Altexto, nos consultaron que si existía una edición en braille. Ahí está, la edición en braille la pueden especificar en ese campo. Si es nueva edición, el sistema lo carga por defecto y aquí agregan el número. Entonces acá pueden agregar número, por ejemplo, es la primera edición. Ahora, resulta que ustedes dicen que es que tienen versión 2, edición 2 y edición 3. Ahí, en ese caso, habría que generar un nuevo formato, una nueva referencia acá. No una nueva ficha, sino una nueva referencia. Entonces, una nueva referencia en EPUB o en el formato que esté la nueva edición. Aquí se cargaría el nuevo formato. Y acá, por ejemplo, ese está en HTML, ¿no? En la versión 2 está en HTML, es solo de ejemplo. Voy aquí y dice que es nueva edición y le agregamos aquí el número 2. Y tenemos acá el formato EPUB con la edición 1. En este caso no sería nueva edición, sino sería una edición, vamos a dejarle acá compendiada, o la opción que quieran agregar acá de ese listado, que ya aparece ahí. Aparecen diferentes opciones, aquí le cambiaría, quedaría 1 y la otra referencia que cargamos en HTML quedaría con la versión la edición número 2. Bueno, muchas gracias Carlos. Les pedimos, sé que varios han colocado el tema del ruido, pues ustedes entenderán, de todas maneras si se colocan los audífonos probablemente el ruido se pueda minimizar un poquito.
Nos preguntan Nora Ruth, con relación a los cambios que hoy se nos socializan, ¿qué se debería hacer? Si quieres colocarte en mute, Carlos, un segundito, gracias. Con relación a los cambios que hoy se nos socializan, ¿qué se debe hacer con el material que ya está ingresado a la base? Pues acá hay un tema fundamental, Nora, y es el siguiente. Si hay información que se ha ingresado a la base, sin lugar a dudas esa información pues está estructurada y es valiosa. Entonces, y muchas veces, como lo hemos visto en otros proyectos, son informaciones inclusive que pueden ser parte hasta de los metadatos mandatorios. La idea es de que tú puedas seguir trabajando con esa información base. Hemos tenido proyectos en donde, por ejemplo, Hypertext durante muchos años gestionó metadatos, no había CIME, era como antes lo hacíamos muchos, bueno, con algunos sistemas. Hemos logrado hacer algunos procesos de importación. Pero sí recordemos algo fundamental, Nora. De alguna manera los metadatos van a seguir naciendo de los editores, esa es la idea, inclusive que ustedes desde el momento mismo de concepción del proyecto de aprobación ya lo tengan en CIME, así no esté todavía disponible para canales, y que puedan enriquecerlo. Entonces la idea es de que si tienes una cuenta básica, pues todo eso que se pudo importar, revises qué sirve. Si hubiese algo que definitivamente no sirve, pues se sacaría del sistema o lo puedes eliminar del sistema, porque también lo que es cierto es que cada uno de ustedes tiene una cuenta, independientemente que sea básica o que sea premium, y realmente quienes gestionan la cuenta son los editores, es decir, ustedes son los que toman las decisiones. Tenemos proyectos de catálogos, por ejemplo, donde cierto tipo de publicaciones no se muestran, no es porque no se quieran mostrar, pero si no tiene un ISBN 10 o un ISBN 13, alguien puede decir, no, en ese catálogo no lo vamos a mostrar, pero de pronto el editor puede decir, no, a mí sí me interesa tener eso en CIME. Entonces, eso es lo que se pretende. Si sobre eso, Carlos, tienes algún comentario, adelante. Yo voy siguiendo con la siguiente pregunta. Florencia, en los datos de la editorial, por favor, medidas y peso exacto para la carga de los logos. Voy a pedirle el favor a Carlos que nos ayude a responderla. Y aquí aprovecho y hago una cuña, y es súper clave que ustedes puedan colocar la información de la editorial. Inclusive la reseña. ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos que ya están conectando. Ahorita inclusive te pediría, Carlos, que muestres el de Ulibros, por ejemplo, y muestres de Perú Publica, que tiene editores de todos los segmentos. Pues da mucho gusto cuando se ve que la información ha sido muy bien trabajada. Entonces, la pregunta, Carlos, es ¿cómo subir la información de los editores? Específicamente el tema de los logos, medidas y pesos. Adelante, gracias. Listo. Para cada una de las editoriales, ustedes tienen la posibilidad de, cuando ustedes se loguen en CIME, ustedes van a tener aquí la posibilidad de gestionar la información de la editorial. En la parte lateral aparece un menú de editores. Ese menú de editores nos va a llevar a un listado completo. Voy a mostrarle acá a este listado. A ver. Entonces vamos a dar aquí. Estoy en la editorial, sello editorial UNAT, de ejemplo. Vamos aquí a editores, estoy dentro de la cuenta de la UNAT a editores y aquí lo que me van a aparecer es el listado completo de todas las editoriales que en este momento hay más de 322 editoriales que están registradas en CIME. Y vamos a buscar, y si se dan cuenta aquí todas aparecen activas, inactivas las que no correspondan o las que estén deshabilitadas. Y en la columna final aparece un espacio que ya les voy a mostrar para qué es ese espacio. Ustedes aquí ven todas las editoriales conectadas, las más de 300, pero cada uno con su cuenta, y acabo de buscar UNAT. Fíjense que al buscar UNAT tengo a sello editorial UNAT y ya me aparece el botón de edición, el botón en la parte lateral. Este botón me va a permitir ingresar al módulo propio. Acá esto sí es propio de cada cuenta editorial. Esto no es para todos, como es el tema de los colaboradores, que sí se puede hacer actualización de info de la información del autor en modo colaborativo. Este es exclusivamente para la cuenta editorial. Acá que pueden gestionar el nombre, el logo de la editorial. Fíjense que este módulo está dividido en 3 partes. Editor, institución y contactos. En editor, que es donde está la mayor parte de la información de la editorial, el logo, la información del nombre de la editorial, la descripción de la editorial o el perfil, la dirección, la ciudad, el país, y fíjense cómo se refleja esta información de la UNAT en 2 canales. ¿Cuáles son? Vamos a ir aquí directamente a Unilibros.
Y vamos a cargar también para el proyecto de Ulibros. Vamos aquí a editoriales afiliadas y busquemos aquí a la UNAT. Ahí aparece la UNAT y vamos a buscar aquí en Unilibros. Vamos a buscar también a la UNAT. Vamos a darle aquí unos segundos. Entonces, fíjense que aquí ya en el resultado de Unilibros ya me aparece el logo. Fíjense, este logo que aparece acá es el logo que nosotros estamos gestionando dentro de la información de la editorial. Aquí aparecen dentro de ese módulo las medidas con las cuales ustedes pueden subir ese logo. Tamaño mínimo, el formato, tamaño máximo. Esa es la información y ahí está especificado. Carlos. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Y acá la información en Unilibros aparece, ese logo aparece aquí en Unilibros, ese mismo logo aparece acá. Y si yo ingreso a los detalles, aparece aquí la información de la editorial, el logo, y aquí si ingreso al portal a la sección propia, aquí me aparece el logo. Lo mismo los datos de la universidad también los pueden gestionar. Y esto también va relacionado con los acuerdos que se tenga para cada proyecto. No significa que ese logo vaya a aparecer en Altexto, en Perú Publica, en el catálogo propio, no. Dependiendo de los acuerdos que se tengan de la editorial. Con el uso de la plataforma sin el modo de licenciamiento, pues se puede reflejar de esa manera. Gracias, Carlos. Tenemos bastantes preguntas, nos quedan 21 minuticos, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo. Ana María nos pregunta si son versiones Ana María Morán, si son versiones en impreso o ebook en diferentes idiomas, ¿se cargan el mismo todos juntos? Entonces, lo digo de otra manera, una publicación que tenga impreso, que tenga ebook, pero que a su vez esté disponible en varios idiomas. ¿Cómo se cargaría, Carlos? Voy a mostrarles aquí información de un proyecto que tiene relacionado. Regálame un segundo y aquí cargo el ejemplo. En este caso, bueno, suponemos que si tienes una publicación de varios idiomas con distintos ISBNs, evidentemente serían fichas distintas, ¿correcto? Porque son ediciones totalmente diferentes. Sí. Pero también tu pregunta puede apuntar, Ana María, a que tengas la publicación, por ejemplo, en español, pero tú quieras manejar como lo manejan algunos editores, los metadatos también en inglés o en francés. Creo que, no sé si sobre esa base, Carlos, puedas complementar, por favor. En la medida que sean ISBNs diferentes, serían dos referencias. Recordemos que es una referencia, es una publicación que puede tener distintos formatos, ¿no? Pero si tienen distintos ISBNs, podrían ser dos referencias distintas. No sé cómo lo podríamos matizar, Carlos, por favor. Dentro de la plataforma CIMI, como les expliqué, les di el ejemplo de la editorial con títulos y subtítulos, se gestiona dentro del mismo, la información dentro de la misma ficha. Pero acá también depende pues de a qué proyecto, a qué canal va a la salida de esa información. Lo que nosotros siempre sugerimos es que no se cargue un nuevo registro, o sea, un nuevo título, sino dentro del mismo título realizar el proceso que les estaba indicando. Solamente tomando de ejemplo el detalle del título, aquí se agrega un módulo más y aquí sigue el título, subtítulo, acá se agrega la información del título en inglés, se le cambia acá la etiqueta en inglés y el subtítulo en inglés también cambiando la etiqueta a inglés. Pero como les indiqué, es posible que en algunos canales de salida por acuerdos con cada uno de los proyectos no se refleje, pero la información va a reposar dentro del CIMI. Si la publicación, Carlos, tuviera distintos ISBN, suponiendo que fuese una edición en español y otra edición en inglés, ¿cuál sería la recomendación? ¿Hacer dos registros distintos? Dos referencias. Dos referencias diferentes, correcto. Dos referencias diferentes. Y acá, pues, el respectivo formato. O sea, si está en EPUB, ¿sí? Serían dos títulos diferentes, me refiero, títulos diferentes, cada uno pues con su información. Y acá, pues, en la especificación del formato, lo que deben hacer es que en el idioma, pues, le cambian aquí, que el idioma del texto, pues, no es español, sino le cambian a inglés, para que la información quede como tal y la ficha quede registrada. Para un poquito mayor de redundancia, si la publicación la tienes en español y la tienes en inglés con dos ISBNs diferentes, pero la de español la tienes en impreso y en electrónico, harías una referencia y la de español la podrías colocar en CIME indicando la parte impresa y agregando la versión ebook, que podría tener un ISBN diferente porque es un formato distinto, pero corresponde a la misma publicación en idioma español. No sé si me explico
un poquito, pero yo creo que me hice entender. Tatiana nos hace una pregunta, nos dice, cuando se pone el valor del libro no queda visible a terceros y por otra parte la plataforma tiene contador de visitas. Bueno, ya lo de los terceros lo hemos explicado, esperamos que haya quedado resuelta la duda. Y lo de los contadores de visitas ya son para las pistas públicas. Es decir, recuerda que CIME es una plataforma de gestión de metadatos solamente para el editor. Ahí entra solo el editor. Cuando se hace un catálogo externo, llámese Perú Publica o libros o los que fuesen, o el de ACEUC, Unilibros, ya esas plataformas tienen sus Google Analytics y sus modos de hacer sus métricas. Pero CIME como tal, al ser una plataforma de administración, no tiene pues un contador de visitas. Ana Ruth, un gran gusto saludarte. Muchas gracias por tu pregunta desde el Tecnológico de Costa Rica. Nos preguntan a Ruth, ¿los títulos solo se pueden agregar uno a uno? ¿Existe alguna posibilidad de hacerlo masivamente? ¿100 títulos? Bueno, aquí si quieres coméntanos, Carlos, sobre las posibilidades de importación masiva y sobre todo para los tipos de cuenta que las tenemos implementadas, por favor. La importación masiva aparece para todas las cuentas, independientes si son cuentas básicas o premium, aparece aquí en la parte lateral, importación masiva. Es un módulo específico donde se requiere una plantilla que está acá para descargar, plantilla de importación. Acá está la plantilla. Dentro de la plantilla, que es en Excel, está explicado en el encabezado de cada columna cómo debe gestionarse la información de los metadatos dentro de esa plantilla previo a hacer una carga masiva. Aquí está el módulo para subir el archivo. ¿Cuál es el archivo? Este mismo de esta plantilla, respetando todos los campos que tiene. Se cargaría para hacerlo de forma masiva. Dentro de esta plantilla está explicado, como les dije, en la parte superior está explicado la forma como deben gestionarlo. Pero hay que tener en cuenta que el sistema carga no hace sobreescritura. O sea, si ya hay títulos cargados, no es que vaya a hacer sobreescritura y a agregar metadatos, sino es una carga única, que si ya existen algunos títulos es posible que queden repetidos. Entonces, esta plantilla de importación se sugiere siempre realizarla para títulos que ustedes aseguren, cada uno de los editores aseguren pues que no están cargados en CIME y que se haga una carga única de esos títulos en este proceso. Entonces, para que lo tengan muy presente para aquellas editoriales, digamos, que ya tienen información, si van a hacer uso de la plantilla, no es que vaya a generar una sobreescritura, sino carga nuevos registros. Es posible que se repita para aquellos que ya tienen. Para los que no tienen títulos, es carga única y podría funcionar muchísimo. Como nosotros decimos, no es porque sea CIME, hablamos de plataformas de gestión de metadatos a nivel general. Evidentemente, una plataforma de gestión de metadatos con estas características, pues es el acta de función, como nosotros decimos, de los Exceles. Realmente, el seguir haciendo la administración de la editorial desde los Exceles, pues es un poquito complicado. CIME básica permite hacer importaciones, CIME Premium te permite exportar y hacer muchas otras cosas. ¿Qué es importante? Pues lo importante es de que, evidentemente, lo que importes en un Excel, seguro es Ana Ruth, que tendrá los metadatos mandatorios que manejamos todos nosotros, los 7, 10, 12, 15 metadatos que se manejan en la industria a nivel mandatorio, y la idea es que se pueda curar y que se pueda enriquecer ya directamente en la plataforma de gestión de metadatos. Entonces, bueno. Nos pregunta también si se va a grabar Alexis García, si se va a preguntar si se va a grabar este tutorial, si está grabando. Alguien más adelante nos pregunta también, Marta, lo conecto, Marta Miriam Páez, con tu pregunta sobre un manual con información. Entonces, por un lado, las personas que están inscritas a este webinar van a recibir luego un enlace con la grabación de este webinar. Por otra parte, en el backend de CIME, ustedes van a encontrar como unas wikis con documentación, que ahí creo que Carlos nos lo puede de pronto, si nos puede mostrar un poquito, y adicionalmente también se están haciendo como unos micro segmentos de videos que se van a colocar para que se puedan consultar. La idea es de que todos los usuarios con cuentas básicas pues tengan estos webinars, que es la idea, tengan estas wikis para que puedan hacer sus preguntas y tomar ventaja de estos webinars. Ya pues usuarios que tengan CIME Premium pues ya tienen otros lineamientos en función de las características del servicio contratado. Aquí nos está proyectando Carlos como la sesión de wikis. Bueno, Walter Jiménez y la carga masiva, lo acabamos de responder. Mara Miriam del manual, pues lo acabamos de decir. Angélica, lo mismo, gracias por tu pregunta.
Y por supuesto los webinars todas las veces que ustedes quieran. Ya tenemos 3 webinars programados los siguientes martes. Entonces, por favor, pues para que puedan participar y hacer sus preguntas específicas. Bueno, María Paula, tú nos preguntas cómo subir un título desde el principio. No sé exactamente esta pregunta que ahora la formulaste, pero entonces no sé, Carlos, si nos quedan 13 minutos y nos quedan preguntas por responder. Si consideras, Carlos, de que lo que querías mostrar de cómo subir un título y publicarlo, o podríamos hacer algo muy, muy rápido de cómo se hace un título desde ceros para subirlo a Cine. Si lo pudiéramos hacer en 3, 4 minutos, por favor. Carlos, no sé si me escuchaste. Ahora sí, adelante, por favor. Listo, entonces, como había indicado anteriormente, para crear un título tienen 2 opciones, una desde el menú lateral, nuevo producto, o 2, desde la zona de títulos, del listado de títulos, pueden darle clic al nuevo producto. Bien sea desde acá, nuevo producto me va a cargar siempre el nuevo formulario. Entonces, lo primero es cargar el formulario en blanco para empezar a editar. Cargan la imagen de portada, cargan aquí el título, cargan el subtítulo. El obligatorio es el título nomás, el campo de título. Obligatorio o mandatorio, el campo de colaborador. Entonces aquí agregan el colaborador, correcto, bien sea, como les expliqué, desde la base de datos, correcto, o bien sea solamente agregando la información de nombre y apellido. Esos son los 2 campos que son obligatorios, el título y el colaborador. Pero importante que para cargar desde cero y que ya quede el título disponible para los canales respectivos, o sea, los canales que para la editorial ya estén acordados, hay que cargar al menos una versión en impreso o en electrónico. Entonces, en impreso o en electrónico pueden cargar cualquiera de las dos. No necesariamente debe tener impreso y electrónico, sino puede tener o solo ebook o solo impreso o los 2, pero al menos cargada una versión. Esa versión siempre debe estar activa. Por defecto el sistema siempre me lo carga activo, pero si ustedes agregan, por ejemplo, que ya no nos pertenece, agotado, indefinido, descatalogado, inactivo, si cargan un estado de publicación diferente activo, es posible que tenga inconveniente en la conexión con el canal respectivo, los canales respectivos, dependiendo, como les dije, de los acuerdos que se tengan para cada universidad. Para la mayoría, ¿cuál aplica? El estado activo, para que se refleje en el catálogo correspondiente, si bien sea que esté en ACEBUC, o en Perú Publica, o en Altexto, o en libros, y el identificador ISBN 13. Importante que lo tenga. Es ISBN 13 y que agreguen aquí los 13 dígitos para este tipo de identificador. Con esos datos, suficiente para que la información ya se pueda transmitir a los respectivos canales. Y no olvidar, pues, almacenar el producto. En este caso, si yo le doy guardar, ya me almacena el producto, va a salir aquí proceso exitoso. Si yo me devuelvo aquí al listado de títulos, pues aquí ya me aparece el título que yo cargué. Y, bueno, me faltó aquí la versión, bueno, sí está, sí, aparece la versión, el ISBN, fíjense que como no le puse ISBN, no me aparece acá, es importante que el ISBN también esté cargado. Pero como les dije, como no es un dato mandatorio, pues me lo deja crear, pero para que se conecte o en temas de sincronización, importante que aparezca esa información. Muchas gracias. Isabel Cristina nos hace una pregunta que no sé si la podamos responder acá o la tengamos que ver con el equipo de IT. Dice, ¿por qué si borro uno de los títulos que estaba agregado doble en mi interfaz, título duplicado, no se borra en el catálogo que ven los terceros? Queda un dato fantasma sin portada. Es una pregunta a todos que es sobre un título que ya se publicó en otra parte que se borró encima. No sé si tenga la respuesta para esa pregunta, Carlos, o la dejamos para... Es un tema, sí, que lo estamos revisando en este momento. Para los títulos que los eliminan, por ejemplo, si resulta que esta editorial decidió eliminar este título que ya está conectado con el catálogo Unilibros. Un ejemplo, al eliminarlo acá, el sistema entra en un proceso de revisión de los títulos que están cargados y que en este momento es una parte a nivel de sincronización que nosotros estamos revisando para cuando se elimina un título. Que cuando se refiere a un título fantasma es que no aparece, por ejemplo, la portada acá, que aparece nula, o sea, aparece la ficha, pero que queda pendiente
o como que es importada. Ese registro debería desaparecer, claro, porque está eliminado desde el CIMI. Y es un tema que lo estamos revisando a nivel de sincronización con De todas este maneras, catálogo en específico. internamente, Isabel Cristina, una vez lo veamos con el equipo de IT, te comentamos sobre ese book muy particular que tienes. Luz Adriana nos pregunta, ¿esta plataforma tiene costos? ¿Se debe pagar una membresía anual? Entonces, Luz Adriana, ahí digamos como tres tipos. Hay dos tipos de cuentas, las licencias básicas o simplificadas y las licencias premium. En el marco de acuerdos que Hipertexto Netizen ha hecho con distintas agremiaciones, hay editores que tienen cuentas premium, que tienen todas las prestaciones, y hay editores que tienen cuentas básicas. Entonces tendríamos que ubicar si tú en qué modalidad estás. Si estás en cuenta básica, no tiene costo y puede ser una facilidad que te está dando EULAC o Perú Publica, la Cámara Peruana del Libro o ACEUC, etcétera. Pero evidentemente, cuando tú quieras sacarle todavía mucho más rendimiento a CIME y hacer otro tipo de acciones, exportación, integraciones por aplicaciones API, repositorio de activos digitales y todos los desarrollos que va teniendo CIME, puedes hacer un upgrade a la versión premium que tiene un valor anual. Tú puedes entrar a cimeconh.co, ahí ves las tarifas de licenciamiento. Y también tener en cuenta que si haces parte de una asociación o de un colectivo, como lo hemos hecho con algunas asociaciones o agremiaciones, pueden hacerse negociaciones en volumen que implique que el valor sea un valor mucho más económico. Entonces ya sería el contexto en el país y con la asociación con la que tú estés. Si eres una editorial independiente, pues ya tienes seguramente tu versión premium y que la puedes estar usando. Angélica, nos quedan 6 minuticos. Angélica María Arias. Tengo una inquietud. Al ingresar a la plataforma unilibros.co veo que está cargada toda la información de las publicaciones de mi editorial y de todas las editoriales. Si el fin de cargar los metadatos en la plataforma CIME es para que se refleje toda esta información, porque había que ingresar de nuevo los metadatos. Bueno, Angélica María, no sé de qué editorial específica eres, seguramente, pero eso no importa, seguramente fuiste una de las editoriales que recibió todo un proceso de importación de metadata histórica. Entonces no es que tengas que ingresar nuevamente los metadatos, es que los puedas validar y los puedas curar y los puedas enriquecer, pero especialmente que las nuevas publicaciones que tú haces en tu editorial, sea universitaria o no universitaria, porque tenemos también editores de otros segmentos de la edición, pues los manejes a nivel de plataforma de gestión de metadatos. Entonces no es que tengas que ingresarlos nuevamente, es que lo que tengas, en tu caso, si lo tienes, verifiques qué aplique, qué puede enriquecerse y sobre todo que lo que no esté, lo puedas tener. Alexis García, pertenezco al fondo editorial de la universidad, bueno, la sigla Alexis te la debo, además porque creo que es una universidad, no sé si de Argentina. Pregunto si este tutorial es grabado y será enviado a cada uno de nosotros, cómo poder consultarlo. Entonces ya lo hemos respondido, seguramente vas a recibir, Alexis, un correo electrónico. Martín, gusto en saludarte. En cuanto a la sincronía de los catálogos, para nosotros los libros del sello editorial UNAT, no ha sido posible que un libro se sincronice con un libro. Si eso es así, no sé, Carlos, si me puedas corregir, habrá que revisar, Martín, como lo decía Carlos, en el marco de los acuerdos que ACEUC tenga con EULAC, si UNAT está vinculado a EULAC. Si está vinculado a EULAC, debería aparecer. Si no, ya es un tema que tendrías que revisar con la asociación. Pero bueno, ahí veo que se está viendo, ¿no, Carlos? Entonces sí, ya se ve. Sí, ya quedó ese bug resuelto. ¿Correcto, Carlos? Porque ahí lo estamos viendo. Pero ese sí estaba, ahí está, siempre ha estado. Por eso me mostraba de ejemplo del logo de la editorial con los dos proyectos. Listo. Úrsula, sí estamos grabando, gracias. Gaby, por favor, ¿puede repetir cuál es el identificador del autor? No me ha quedado claro. El identificador del autor, Carlos. Nos quedan un par de preguntas y terminamos. El identificador del autor, por favor. Ok. Yo estoy acá, Editorial Universidad de La Sabana. Voy aquí a editores y yo voy a editar la información de La Sabana. Recuerden que esta información es solamente para cada cuenta asignada, no es para todos. O sea, esta información que está acá en modo de edición no es para todos. Esta información que aparece acá, ID del editor propio privado, con este valor ID, esa información que se gestionó para el proyecto Unilibros, para el proyecto ACEUC, y corresponde a la información que se refleja acá en esta zona. Información del editor, entonces aparecen datos del editor, aparece el nombre,
el cargo, el correo y un perfil o una pequeña breve reseña del editor como tal, la persona encargada, coordinadora o dirección de la editorial. Esa información para que se muestre ahí, se acordó para este proyecto de ACU que se agregaría dentro de este módulo. Y este valor de ID corresponde al valor, como tal, al identificador del colaborador. En este caso, Elsa Cristina Roballo aparece como un colaborador dentro de CIME. O sea, dentro del módulo de colaboradores, aquí aparece Elsa Cristina y tiene un identificador. La pregunta es específica para autores, Carlos. Yo sé que tiene el mismo principio, pero no sé si te interrumpo. La pregunta es específica, identificador de autor. Ok, aquí vamos a hacer entonces voy a ingresar aquí a la información del autor, como les indiqué. Aquí está como colaborador, conectando con lo que acabé de explicar. Ya dentro del formulario de información propia de este colaborador, aquí aparece, si es así la pregunta, los identificadores, pues aquí aparece, ustedes pueden agregar también, como lo expliqué, el ORCID. Ustedes pueden agregar el valor del código ORCID que tenga este autor o colaborador y pueden agregar más de uno, si tiene más de uno. Esos son los identificadores, pero esto no es que sea una lista desplegable como tal, sino solamente aparece el tipo de identificación. En este caso, ISNI, ORCID, diferentes bases de datos de autores a nivel mundial que se pueden seleccionar, pero no es que me traiga la información de los autores, sino que acá es el espacio abierto para que ustedes puedan cargar ese identificador consultándolo en el portal respectivo. Dos comentarios muy rápidos. Número uno, recuerden que todo esto es estándar ONIX, entonces digamos, todo lo que ustedes ven ahí no es que haya sido como un invento, eso está en el estándar. Pero dos, también dentro de la evolución de CIME para cuentas premium ya tenemos varios mapas de desarrollo. Ya ha hablado Carlos, por ejemplo, del tema de las citaciones. Estamos mirando algunas integraciones con ORCID y otro tipo de integraciones. La idea es de que esto vaya evolucionando porque sabemos la importancia de los metadatos. Vamos a terminar con la pregunta de Felipe, abarca en el TEC de Costa Rica. El par de preguntas que nos quedan pendientes las responderemos por correo a todos los asistentes, no se preocupen con el enlace del video. Y de todas maneras, reitero la invitación para el próximo martes. La pregunta de Felipe, ¿cómo se puede descargar toda esa información a fin de que sirva para uso en la gestión de la editorial tal como archivos y uso en otras plataformas? Esa es una funcionalidad de una plataforma de metadatos, en este caso la versión premium. Entonces, en la versión premium no solamente puedes descargar, sino que puedes, por ejemplo, exportar en formato ONIX, que es el formato que se usa con terceros, para entregar la información a tu distribuidora, a cualquier actor de la cadena del libro, o inclusive también para hacer ciertas integraciones APIs. Hay aquí, digamos, hay editores que tienen su propio catálogo, pero no es necesario que Hipertexto haga los catálogos, sino que también, por ejemplo, tú, usando la funcionalidad API, podrías construir un catálogo propio o algo dentro de la universidad con los repositorios de información. Aquí, precisamente, Carlos nos está mostrando una de las funcionalidades de CIME, que es la exportación de productos. Queremos agradecerles a todos, realmente estamos muy complacidos con la asistencia, pues tuvimos alrededor de 60, 65 personas usando los dos canales de comunicación. Queremos invitarlos para el próximo martes a la misma hora, además de repetir esta metodología el martes 23 de junio. La idea también, y además de hablar del impreso y el electrónico, vamos a hablar un poquito de cómo gestionar el acceso abierto, cómo manejar enlaces a otros canales, que hoy Carlos lo mencionó, cómo agregar material suplementario, videos, podcasts, recursos adicionales, cómo importar metadatos, ebooks. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esperamos realmente que esta hora haya sido pues, muy productiva para ustedes. Los invitamos, como seguramente se los han dicho en sus asociaciones o agremiaciones, si es por vía asociación o agremiación, a que recordemos que los metadatos pues realmente es la fuente de muchas cosas y voy a terminar muy coloquialmente, si hace unos años era el coco, pues nos damos cuenta que realmente es entender el estándar y ponerlo a funcionar para los propósitos y objetivos de la editorial. Muchas gracias por tu atención, gracias por conectarse en esta sesión y responderemos las preguntas entonces que nos quedaron pendientes por correo. Carlos Fernando, muchas gracias y a cada uno de ustedes que asistieron, buen día para todos. Muchas gracias.